Ahora vamos a hablar sobre los resultados. Esto es lo que siguiente que tienen que escribir después de escribir los métodos. O es lo que yo les sugiero. Entonces, los resultados, cómo ponemos los resultados, es muy importante porque se pueden tener interpretaciones totalmente diferentes si ponemos mal los resultados. Por ejemplo, está este cómic y está este chiste en el cual en la industria del tabaco, en el centro de investigación, le dicen, excelentes estadísticas. Es menos probable que los fumadores mueran de enfermedades relacionadas a la edad. Eso quizá, ¿por qué es? No lo sabemos, ¿no? A lo mejor porque mueren más jóvenes o algo así, ¿no? Entonces, cómo poner los resultados es bien importante. Aquí pongo otro ejemplo. Son dos curvas en una gráfica y puedo decir estas dos curvas son muy similares o puedo decir estas dos curvas son totalmente diferentes. ¿Y de qué va a depender eso? Bueno, va a depender de mis errores experimentales que no vienen aquí en estas curvas y de la escala, que tampoco viene aquí, ¿no? Entonces, por eso, cómo ponen sus resultados es muy importante. Entonces, los resultados responden a la pregunta ¿qué encontré? Y normalmente me cuentan una historia. Y tengo que poner mis resultados más importantes. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que yo les dije solo pueden poner 4 figuras? Y una de esas figuras, al menos, ya está en la parte de métodos. Entonces solo les quedan 3 figuras. Pueden hacer un poco de trampa como yo en esta figura. Todo esto es una sola figura. Pero todo esto es un solo experimento también. Entonces, ¿cómo se escriben los resultados? Normalmente tenemos 2 movimientos. Una en la cual recordamos un poco cómo lo hicimos, ¿no? Esto lo hacemos sobre todo cuando tenemos muchos experimentos. Tenemos que recordar un poco, este experimento corresponde a estos métodos. Y hacemos referencia a la gráfica en la tabla, un poco. Podemos decir, en la figura 3 podemos ver tal. O en la tabla 4 podemos ver tal. Y tenemos que contar una historia que puede estar relacionado a puros resultados clave, a las tendencias más importantes o enfatizando resultados inesperados. Por ejemplo, para contar una historia, si ustedes van a hacer un microscopio, entonces tienen que caracterizar sus lentes, ¿cierto? Entonces, la caracterización es en sí un resultado. Y eso lo puedo poner en un anexo, por ejemplo, si eso no es realmente importante y ya hice otro artículo, otro reporte en el cual caractericé lentes, entonces podría decir, caractericé mis lentes como se hizo en el artículo 2 que se llama lentes delgadas, que entregamos en tal fecha, ¿no? El resumen de la caracterización o la caracterización completa de las lentes viene en el anexo, en la sección 3, ¿no? Y los focos que obtuvimos fue de tanto para la lente 1 y de tanto para la lente 2. Entonces, con eso ya pueden decir que ustedes caracterizaron esas lentes y ahora los vamos a usar para un microscopio. Entonces, en el siguiente ponemos el diseño del microscopio y cuánto y los resultados. Entonces, con el diseño que mostramos en los métodos en la sección 4, vimos que la figura se magnifica tal porcentaje. Entonces, a lo mejor tienen una mariposa, ponen un microscopio y ven la mariposa más grande. O ven una región de una ala, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuánto fue la magnificación? Si se ven aberraciones, si no se ven aberraciones, todos esos son resultados que se van añadiendo a su construcción de su microscopio. Y, por ejemplo, aquí tenemos sus resultados, los pueden mostrar pues como gráficas, pero también como figuras. Entonces aquí tengo ese ejemplo. Entonces tenemos una gráfica que muestra la reflectividad en función de la altura,
para un cristal, bueno, la altura entre un cristal y una punta del microscopio de fuerza atómica, el cual va a estar muy cerca, entonces la distancia es 0 o más lejos, ¿no? Y esto lo medimos en micrómetros. Y aquí hay unas flechas que indican que cuando yo estaba aumentando la distancia entre el cristal y la punta, entonces la reflectividad cambiaba así. Y cuando yo estaba disminuyendo la distancia entre el cristal y la punta, la reflectividad se modifica así. En este caso es el caso que yo les decía, el punto es del tamaño de las barras de error. Entonces, por eso no se ven las barras de error en este caso. Y aquí tenemos figuras de qué pasa cuando yo aumento la distancia, cuando yo disminuyo la distancia y después cuando yo aumento de nuevo la distancia. ¿No? Y como ven, este es un cristal, esto es un chip que contiene una barra que sostiene la punta del OFM. La punta está aquí abajo, no se ve. Y esto, sí, y básicamente lo que vemos es que conforme disminuimos la distancia, se va volviendo oscuro, más oscuro, más oscuro. Y después aumentamos la distancia y tarda un poco en regresar a ser otra vez claro. Que es exactamente lo que vimos acá, pero ahora con figuras. No, esto pueden hacerlo si ustedes quieren. La gráfica es importante para poder ver que existe una histéresis, que mi histéresis es de tantos micrómetros. Eso no es muy claro en estas figuras. Bueno, ¿y esto en qué tiempo verbal lo debo describir? En presente y en voz activa. Normalmente, antes, en la antigüedad, nosotros hablábamos en voz pasiva todo el tiempo, para hablar de cosas de ciencia. Hoy en día se usa en voz activa. Nosotros hicimos tal experimento, y obtuvimos tales resultados, ¿no? Y cuando es algo que hizo alguien más, entonces puedo usar voz pasiva. O cuando es algo, sí, básicamente, cuando es algo que alguien hizo algo más, ¿no? Como las fotos fueron tomadas por el centro de instrumentos, por ejemplo. No es algo que hizo los que están en el artículo, pero es algo que se hizo sobre la muestra para darle validez a algunos otros resultados. Y pues creo que eso es todo sobre los resultados. El siguiente tema es discusión. La discusión va después de los resultados. Ahora, no olviden que al final de esta parte, a partir de esta sección, deben de revisar que sus resultados hacen concordancia con sus objetivos. Y si no, modificar uno o el otro. O sea, ya sea que necesito poner unos objetivos diferentes o tengo que hacer más experimentos y obtener más resultados para poder cumplir con estos objetivos. Entonces, pues, pero tienen que hacer match. Eso es lo importante, tienen que hacer match. Entonces, por ejemplo, si ustedes no pueden decir que el índice de refracción de la lucita es tanto si solo lo hicieron para una longitud de onda, o sea, con un láser. Entonces, lo único que pueden decir es que el índice de refracción de la lucita para esta longitud de la onda es tanto. Entonces, eso es muy importante. En los objetivos, por ejemplo, tendrían que poner ver cuál es el índice de refracción de la lucita para tal longitud de onda. ¿Ok? Entonces, las limitaciones sobre sus resultados, especificarlas es importante. No quieran morder todo el pastel o comerse todo el pastel cuando no lo hicieron. Si ustedes hicieron un análisis de longitud de onda por longitud de onda de los índices de refracción, entonces sí pueden hablar más general, ¿no? Otra cosa importante es que muy probablemente hayan trabajado a temperatura ambiente. Entonces, ¿a qué temperatura están trabajando? Porque el índice de refracción, recuerden, también puede variar con la temperatura.
Listo, ahora sí, ya, es todo lo que tenemos que ver en este video. Nos vemos en el próximo para hablar sobre la discusión.